puede una empresa familiar convertir un colegio Montessori en una ventaja estratégica que garantice impacto educativo para estudiantes y familias, sostenibilidad financiera y continuidad generacional? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cialti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada Lucía Inés Salazar Saldívar. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Marta Farías por la invitación y a todo tu equipo de trabajo que hace las cosas con mucha entrega. Claro que sí, muchísimas gracias. Y el tema de hoy, empresas familiares que educan para la vida, el impacto de los colegios Montessori en estudiantes y familia. Pero vamos a hablar antes de tu semblanza. Eres guía Montessori titular del taller 2 del Colegio Montessori Victoria desde el año 2004, conferencista, promotora del método Montessori, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, primera mexicana en obtener en el 2015 el Premio Internacional Ursula Tours Peace Set Grant por la American Montessori Society, premio que apoya las iniciativas que promueven la paz a través de la educación. Promoción cultural con las casitas de los libros, tarea que alterna como mediadora de lectura en el estado de Tamaulipas, México. Es también gestora cultural en la organización de las jornadas de poesía tamaulipeca, ya que entra en sus facetas artísticas, Lucienne escribe narrativa y poesía. Entonces, dado todo esto, ¿verdad? Felicitarte por tu trayectoria profesional y además de eso decirte, ¿verdad? En este proyecto que llevas tantos años trabajando en Montessori, ¿verdad? En esta unidad educativa Victoria Montessori. Entonces yo te pregunto, ¿qué es y qué no es Montessori? Bien, qué bueno porque sí hay que aclarar de dónde viene primero el nombre. El nombre se lo debemos a su creadora, la doctora María Montessori, que fue la primera mujer médico en Italia, titulada como doctora en medicina y más tarde doctora en psiquiatría. Entonces es fascinante ver que ella metió tres paradigmas distintos a la educación. La educación tradicional, que es la que en todas las escuelas, en el sistema normal se usa, o escolar se usa, viene de los ejércitos prusianos. O sea, la idea era formar soldados o formar empleados. Entonces, ella, al ingresar el método científico a la observación de los niños, detectó que los niños tienen pulsiones naturales para hacer las cosas, es decir, tienen automotivación. Un ejército se tiene que motivar. A los seres humanos, la motivación florece por dentro, creando las condiciones adecuadas. Entonces, ingresó al método científico de su observación médica, de su experiencia médica, y con su conocimiento del cerebro, detectó las etapas sensibles, como les llamó ella, y en Montessori entendemos que hay un proceso del cerebro en el infante y que cada momento tiene una apertura para al aprender algo, pero también un momento que ya deja de ser. Entonces aprendemos en la etapa del kinder casi todo lo que hay que aprender en la vida porque el 80% del cerebro es cuando se forma. Y ella se dio cuenta que dando los estímulos adecuados, no solamente iba a crear un ser humano diferente, sino al hombre, a la humanidad diferente, un ser humano con paz, un ser humano con amor propio, un ser humano con autoestima. Wow. Entonces, esta María Montessori, que hay mucho que decir de ella, ya en la actualidad se está estudiando desde la neurociencia. Y Steve Hughes, el director de pediatrías en Estados Unidos, neuropediatría, perdón, dice que es el mejor método para el aprendizaje del desarrollo humano. Entonces, ya no solamente se quedó como una novedad pedagógica del pasado, sino que está en la mayor actualidad. Y justamente ahorita que se está el debate de la concentración, de que todos aprendamos, de la distracción por las redes sociales y tal vez la falta de estimulación temprana real en los niños, está volviendo a salir a flote el método Montessori.
Wow, excelente, pues muy bien, porque como bien lo has mencionado, ¿no? Con tanta inteligencia artificial, con tantas redes sociales, con tantos cambios a nivel de las tecnologías, pues sí, ¿no? Adaptar a, vamos a decir, a todos los que están estudiando bajo esta metodología Montessori. Por un lado, esta parte creativa, motora, la interacción de crear y todo esto, pues muy importante. ¿Y cómo llevas tú o cómo se lleva toda esta dinámica en función de esta metodología a estos nuevos cambios de la tecnología que nos están diciendo pues más tiempo en pantalla, donde lo hacen desde bebecitos, ¿no? Que los están colocando mucho a ver televisión, a que manejen tablet, a que manejen pues todos estos medios interactivos que lo muestra la innovación y las nuevas tecnologías. Y entonces, ¿cómo llevar un equilibrio a nivel de lo que tú muestras, a nivel de la metodología Montessori y por el otro lado a nivel de estas nuevas tecnologías? Muy buena pregunta. El Montessori tiene tres elementos indivisibles. La María Montessori no solamente creó un método pedagógico, sino filosófico, pero lo fascinante es que no se quedó en lo abstracto, fue muy concreta y ella creó los materiales de desarrollo Montessori. Entonces, estos materiales tienen que existir para que el niño pueda aprender, manipular, tocar, porque el cerebro se llena de experiencias de aprendizaje a partir de los sentidos. Y entonces ahora sí, los científicos están observando que definitivamente se aprende a través de las estimulaciones del entorno. Entonces, ella generó algo que se llama ambiente preparado. Es el aula Montessori, pero son aulas vivas, son aulas con plantas, probablemente tengan otras cosas, pero está llena de los materiales, que es todo el currículum de aprendizaje, todos los temas que el niño tiene que aprender al alcance de su mano para que los sienta y los tenga. Entonces, debe de haber una guía certificada por el AMI, que es la American Montessori Internacional, que fundaron precisamente María Montessori y su hijo Mario Montessori en Holanda, y la American Montessori Society, que es una vertiente que abren en Estados Unidos y que se trajeron pues lo que aún todavía usamos, que es el coche y el teléfono, pues estos avatares de la tecnología lo abrieron en Estados Unidos, Ford y Graham Bell. Entonces, una guía certificada que lleve al niño, que ponga respeto, pero también límites acertados, los compañeros que deben de ser algo, pero completamente necesario, y los materiales Montessori. ¿Qué sucede cuando uno de estos elementos no está? Ahora que decías, ¿cómo llevamos esto de la tecnología y lo Montessori? Lo Montessori, digámoslo así, es un poco antitecnológico. Es decir, el aprendizaje no se da a partir de la pantalla, sino se da a partir de la experiencia, de tocar, de sentir, de vivir, de el control del error, como decía María Montessori, de equivocarte, pero en un marco que el mismo material Montessori tan genialmente diseñado está, para que el niño diga, me equivoqué, aquí mismo, ¿cómo lo haré mejor? Entonces, genera retos controlados donde el niño no pierde los estribos, no se frustra, sino que lo ve como un reto constructivo y emocionante. Ahora, se han creado muchas apps del método Montessori, hay libros, hay muchos libros sobre Montessori en casa, todo esto, pero ¿por qué no funciona una app? ¿Por qué están los papás, perdón que los diga, tirando el dinero a la basura? Porque podrán venir elementos del ambiente Montessori, pero lo más anti-Montessori es una pantalla, porque precisamente si la Sociedad de Pediatría en Estados Unidos recomienda que hasta los 2 años un niño conozca una pantalla y ya se le están acercando aquí antes que el chupón, la pantalla a los bebés, es porque ese maravilloso cerebro se va a acostumbrar a lo inmediato, a los estímulos rápidos y está generando muchas desviaciones mentales. Incluso el autismo tiene mucho fundamento en esto de pantallas tempranas. Wow. Entonces, ¿qué otra cosa no funciona no funciona para que digas, bueno, yo voy a tener unos excelentes resultados teniendo Montessori en mi casa? Yo soy un ejemplo de eso. Sí hay una genialidad en los niños Montessori. ¿Por qué? Porque el 30%
de lo que un alumno Montessori aprende en un ambiente Montessori es mejor y es superior a una escuela tradicional. No lo Claro, digo yo, lo dice el Metaanálisis 2023, lo dicen instituciones de Suiza, lo dice Harvard, lo dice la Universidad de Virginia. Entonces, sí hay una comprobación. De hecho, nosotros en el Tamaulipas Aprende, que es nuestro examen de medir méritos académicos en Tamaulipas, obtuvimos el primer lugar de la zona y con un 30% elevado a los colegios particulares de por acá. Entonces, son escuelas de muchísima exigencia, donde se cree que a veces más es mejor. Y Montessori aplica esta regla de la elegancia de menos es más. claro, Entonces, el ambiente, los materiales, los estímulos naturales son todo. claro. Yo aprendí directamente de una guía Montessori cuando no había Montessori en Victoria. Y sí, fui muy inteligente, pero lo que no tuve, creo que ahí es donde los Montessoris tienen algo que aportar como empresas y el impacto que hay a los chicos, a los estudiantes y padres, es el liderazgo. Ok, de acuerdo, pues excelente. Y como bien lo has mencionado, ¿no? Esa interacción, esa experiencia vívida, de todos los recursos que tenemos, vamos a decir, y de las materias, ¿verdad? Que se imparten, pues es muy importante porque ya a través de esa experiencia, pues entonces se genera más confianza. Y como bien lo acabas de mencionar, pues entonces son líderes. ¿Verdad? Porque hablan desde su experiencia, hablan desde lo que han hecho, desde lo que han creado, desde ese ensayo y error, vamos a decir, de lo que a ellos les ha funcionado por una parte y además de eso, pues entonces desde principalmente de esa confianza que ellos van generando a medida que vayan interactuando y que pueden, son grandes líderes. Muy bien, entonces, ¿cuál es ese impacto de Montessori en los estudiantes y en la familia? Porque también es muy importante, ¿verdad? Desde el seno de la familia, desde el núcleo familiar, pues entonces, y ver ese impacto que tiene de ese papá, de esa mamá y además de eso de los hijos. Es algo muy hermoso. Yo creo que antes de hablar del impacto en el centro de la familia, algo que se espera o las grandes esperanzas de las empresas sobre los futuros empleados que van a tener es que hay tres componentes. El liderazgo, el que alguien sepa llevar un equipo, pero que a la vez tenga la humildad o la empatía para trabajar en equipo con esas personas y la creatividad, solamente para lograr cosas nuevas y mejores para la empresa, sino todo el tiempo estamos resolviendo retos. Entonces, el que puedan encontrar la manera de resolver los retos es algo que nos preocupa mucho a las empresas. Bueno, pues precisamente un niño Montessori tiene esta cualidad. Cuando un niño pequeñito Montessori llega a su casa, empieza a acomodar los zapatos que están desordenados. Empieza a la gaveta de la cocina a poner por colores los plásticos o los vasos. O se dan cuenta que ahora hay piedritas en el jardín acomodadas de una manera muy delicada. Van los papás, la desesperación de los papás que nos han dicho es ir al súper y los niños Montessori tienen todas las latas que ven tiradas o en la zona de juguetes, ordenarlo. Y entonces esto, que puede ser muy bonito, pero en el momento el papá es como, va a ser siempre, ¿sí? Es una iniciativa por el orden que da el ambiente Montessori, porque los materiales llevan a la clasificación y a la discriminación de los tamaños, de los colores, de los pesos. Eso es algo muy hermoso. Y eso lo integra el niño en su alma. Entonces llega a la casa y nos decía una de nuestras exalumnas, mis papás empezaron a darse cuenta que yo acomodaba mis cosas, me quitaba el uniforme, preparaba el otro día lo que iba a usar y dijeron así como, ¿y ahora? Pues hasta movieron su rutina para que todos hicieran algo en casa. Entonces, definitivamente un alumno Montessori impacta desde el centro de su hogar, pero es algo muy bonito. Este liderazgo que se centra porque el niño tiene experiencias muy genuinas, los demás le hacen ver que lo que hace está bien, les dan el crédito de que es el que dibuja mejor, o el que sabe escuchar mejor, o el que entiende matemáticas,
Y hay este impulso de ayudar, pero dice la gente, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo lo logran? Bueno, recuerdan todos los componentes indivisibles del ambiente Montessori. En el ambiente, los niños están en edades multigrado. Entonces, lo que en otros lados lo podrían ver con desconfianza, de que el grande no le dé unos buenos consejos al niño, es un poco distinto, porque pues hay una guía presente. Y entonces el niño genera impulsos de empatía naturales y de compasión. Entonces, un niño Montessori nunca deja atrás a otro niño. Y creo que esto de hacer equipo, de llevar todos y jalar a los demás, es algo que se da, es una oportunidad de liderazgo natural. De acuerdo. Y muy, muy interesante, ¿no? Lo que acabas de decir, porque, ¿sabes? Se me viene a la cabeza esto de que, ¿qué pasa cuando se aplican este tipo de metodologías orientadas sobre todo a la interacción, a la experiencia, al ensayo y al error, a la tolerancia, a la resiliencia, también al orden, en una cultura, ¿verdad? Que se lleva a nivel de Latinoamérica. Que establece lo contrario a nivel, vamos a decir, de cómo se manejan esta estructura, este orden. Entonces, es para estos centros educativos Montessori un desafío. Desde luego que sí, lo acabas de decir. Yo creo que todos los montessorianos nos sentimos contracorriente en cualquier lugar. Yo creo que no nada más es Latinoamérica, sino a nivel general. ¿Por qué? Porque se incluyen muchos elementos que luego molestan en los ambientes públicos, como la espiritualidad. María Montessori no era una ferviente católica y no solamente integró la parte científica, sino también la parte espiritual. Y aunque no sea, no hay escuelas Montessori católicas dirigidas por monjas y por comunidades religiosas, pero Montessori sabemos de todo. Pero generalmente se tiende a ver una relación ecuménica o de mucho respeto, pero sí esta parte integrada de estar agradecidos y de conectarnos espiritualmente con los demás. De hecho, el material Montessori tiene esta virtud. Hablando de la concentración y del reto que tenemos con las nuevas tecnologías, creo que la concentración ahorita es un tema muy importante, porque no solamente es un problema para los niños, sino para los adultos. Cuando uno está inmerso en una práctica cotidiana gozosa, el limpiar, el ordenar, el incluso fluir, como ya hay un libro teórico sobre fluir al crear. Tiene un nombre muy largo, que es polaco impronunciable, pero bueno, ya hay mucho a reflexión al respecto, donde este kairos griego, que es el tiempo sin tiempo, uno se sumerge en estas tareas porque lo que estamos haciendo hay una entonación de alma, cuerpo, espíritu. Eso hace el material Montessori. Entonces, no es cualquier material didáctico, no son cosas que se compran en las papelerías, en las esquinas. Hay un centro especializado que hace este material y tiene una función de ser. Entonces, esto de incluir en la parte del ser y lo espiritual en la educación, pues es un reto para los colegios Montessori, a veces en un mundo donde está creciendo más lo materialista. De acuerdo, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál es la misión, verdad? ¿Cuál es tu misión en el Colegio Montessori Victoria como empresa familiar, verdad? Que en el caso de México hay muchas empresas familiares. ¿Cuál es ese reto que has tenido tú en estos últimos años, con respecto, vamos a decir, a cómo reciben la educación, a cómo tú ves, ¿verdad? Desde cada experiencia que tienes, desde cada capacitación, especialización que tienes, en Montessori Victoria. Fíjate que dices algo muy interesante, está muy proliferadas las empresas familiares en México. Investigué un poquito y el INEGI nos dice que el 90% de las empresas en México tienen esta base familiar. Incluso el PIB, el 75 al 90% de la riqueza de nuestro país tiene este fundamento. Entonces, hay mucha riqueza en la familia mexicana. O sea, desde luego que es la base
de lo que nos hace abundantes. Y bueno, gracias a Dios yo nací en una familia donde mi mamá tuvo el impulso de ir a estudiar a Perú y a Italia el método Montessori y mi papá la apoyó, la animó, le dijo, sí, claro, estas son las becas que se tienen que buscar, estos son el idioma, yo te apoyo, vamos para allá. Y entonces ya de ahí hubo un germen donde pues no se fue sola, sino que tuvo pues esa red de apoyo inmediata, la de mis abuelos, y ese sueño, porque querer que la educación fuera mejor. Ella era maestra normalista de preescolar y las experiencias que tenía, sentía que faltaba algo, que se necesitaba algo más, que, se estaba quedando corta con lo que le daban los niños. Entonces, al aprender Montessori, después su segundo sueño fue decir, lo voy a llevar a mi tierra natal. Después de Europa, llegamos a la Ciudad de México y en lo que se hizo el cambio de batuta, etcétera, nos mudamos al norte del país. Pues ella tenía un sueño enorme de traer a los niños de Tamaulipas este método. Y yo no tuve la oportunidad de ser Montessori, entonces fui criada por una guía Montessori, muy estimulada de niña, aprendí a leer con el método Montessori, pero es aquí donde yo les digo a las familias, tiene que estar su hijo en un ambiente Montessori, porque no es lo mismo. Mi reto como guía Montessori y al estar en esta empresa ha sido construir mi liderazgo, mi autoestima, mi autocontrol también, que es algo que desde chiquito se les da a los Montessori. Bueno, yo ahí poco a poco voy con ese reto. También mi autoconfianza, o sea, todo esto que ya Montessori te lo da íntegro en los primeros años de vida, para los que estuvimos en un método tradicional, donde hubo bullying, donde había comparaciones, favoritismos, yo siempre me quedaba como de, tal vez no soy suficiente. Entonces, Claro. afortunadamente, el sumergirnos aquí con los niños y trabajar directo, siempre nos está llenando de vida. No es, yo creo que el reto es más importante, tanto Tamaulipas como el resto de la República y Latinoamérica, es conocer Montessori. Yo creo que uno de los retos es la falta de información veraz. Por ahí en los medios de comunicación, luego nos hacen muy mala prensa porque dicen, a ver, tú como Montessori, que hagas lo que quieras y que aquí hagan lo que se les dé la gana. Y lo dicen en programas muy vistos o líderes políticos que tienen buenas intenciones, pero desconocen. Entonces, Claro. creo que a la parte de educar a los niños, hay que educar a la población. El método Montessori es un paradigma completamente distinto a la educación tradicional. Y sí o Así es. no, díganme si Marta de Baile, Salma Hayek, Alondra de la Parra, Chicharito Hernández no han hecho las cosas diferentes en nuestro país. Claro que sí. Bueno, todos alumnos Grandes Montessori. personalidades, ¿no? Aquí en México, y por supuesto que sí, han marcado siempre la diferencia. Excelente, muy bien. Y ahora te pregunto algo, desde tu visión y experiencia, ¿cuál es el mayor compromiso que hoy deben asumir las empresas familiares que educan bajo el modelo Montessori? Muy buena pregunta. Yo creo que el compromiso lo dijiste y creo que esa es la base de las misión, de esta misión. La educación es un apostolado en cualquier lado que se ve, porque se entrega más y a veces lo que se recibe es a largo plazo, no es inmediato. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay que darle al tiempo los resultados, pero trabajar como si ya los fuéramos a tener en ese día. Claro, Entonces, la misión de educar y de que las maravillosas habilidades de los niños puedan florecer, pues esto transforma a las familias, transforma a los niños y nos transforma a nosotros como educadores. Y por eso mi misión está conectada a la misión de Montessori. claro, Transformar con cada acción que se haga. El dirigir una escuela luego no es tan glamuroso. Cuando no vienes de la limpieza, ahí es donde vemos las travesuras en los baños. claro.
nos damos cuenta que hay que hacer oficios, hay que trabajar en muchas áreas, preparar cosas. Claro, Pero cuando nos damos cuenta que todo es la plataforma para que cambie la vida de un niño para bien y sea feliz, porque déjenme decirles que ya la Universidad de Virginia comprobó que un niño con estar 2 años en un Montessori tiene una vida más satisfactoria al ser adulto. Entonces, yo digo, corran a Montessori los papás. claro, todas las ventajas, ¿verdad? Que tiene esta experiencia bajo esta metodología Montessori. Muy bien, entonces venimos al espacio de Confesiones sin filtro y en esta misión y propósito que tienes, ¿qué mensaje le puedes dar a esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios para fortalecer la educación en sus familias? Bien, primero, el ejemplo educa. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener ese trabajo de transformación personal primero. Hay que conocernos como personas para eso que tengan esos retos personales que tenemos que caminar y que soltar o que dejar. Trabajemos en eso, porque cuando cambiamos todo cambia y me consta. Entonces, creo que cuando me di cuenta que esta es una frase, que es un axioma y que es real, nuestro Montessori ha cambiado, se ha expandido, se ha abierto y nos damos cuenta que también tenemos que traducir nuestra manera de explicar Montessori, porque Montessori, bueno, hay toda una carrera universitaria para Montessori, son muchos años para descubrirlo y toda una vida para gozarlo. Pero creo que simplificar nuestra vida, simplificar nuestras lecciones a nuestros alumnos, hacer lecciones sencillas y realmente intencionar mucho lo que hacemos. ¿Para qué es esto? Claro, wow, ¿Funciona? ¿Va a excelente. transformar la vida de mi alumno? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay que mejor ser puentes que pozos. Imagínate tú, pues bueno, ahora viene un espacio bien interesante porque en esta oportunidad te cedemos los micrófonos, tú conduces el podcast y me haces una pregunta. Muy bien. Marta Farías, ¿qué consejo nos das a las empresas familiares de provincia? Mira, cuando tú estabas hablando de los datos a nivel de las empresas, de las familiares, ¿no? Que tú decías el 95.5, pues yo te digo que en el 2024, de acuerdo al censo del INEGI, el 95.5% son micronegocios, el 4.3 son pequeñas y medianas empresas y el 0.2 son grandes empresas, que representan aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto y el 70% del pleno empleo. Entonces, pues vamos a decir, es una oportunidad muy importante que tiene México porque tiene muchísimos emprendedores. Yo digo que, wow, los mexicanos y las mexicanas son grandes trabajadores, emprendedores, y entonces yo lo que les diría como consejo, dándoles tres consejos, es primero que se dediquen a eso que les encanta, les apasiona, ¿verdad? A nivel de esos negocios. Identifiquen el target correcto, el target objetivo, y además de eso, que lleven una buena administración y gestión, ¿verdad? De todos esos procesos, tanto operativos como administrativos y del manejo del dinero, ¿no? A nivel financiero. Es lo que yo veo como especialista en temas de finanzas corporativas y gobierno corporativo también, para que igual sigan desarrollándose, sigan impulsándote, porque así como tú, ¿verdad? Y toda tu familia, pues tuvieron iniciativa de poder traer esta metodología, ¿verdad? A Tamaulipas. Y ver, ¿no? Cómo poder hacer un cambio positivo a nivel de los niños, ¿verdad? Y así de las comunidades y así también, pues entonces de cada familia, ¿no? Integrando orden, estructura, vivencias, experiencias y todos estos elementos que tiene la metodología Montessori. Entonces, de mi parte, para toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios, sería básicamente eso. O sea, de eso que te apasiona, ¿verdad? Hazlo. Tienes target, cuál es el target correcto y además de eso, dar orden y estructura a esos procesos internos y además de eso, al manejo de la información y del dinero, que también es muy importante porque para nadie es un secreto que todos estos recursos son elementales para
hacer frente a las obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo. Muy bien, entonces, si ya queda aclarada la pregunta que me hacías, pues entonces vuelvo a la sesión del podcast, ¿verdad? Retomo la conducción del programa y ahora te digo a ti, compártenos todos los contactos, ¿verdad? Para que toda esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieran, mira, quiero una consulta, quiero conocer un poco más sobre la metodología, quiero saber dónde estás, ¿verdad? Para poder yo incursionar, ¿verdad? Experimentar, conocer, para que todos sus hijos puedan estar en este tipo de instituciones, ¿verdad? Si este profesional o este emprendedor y empresario así lo decide, pues entonces se pueda poner en contacto contigo. Desde luego que sí. Nuestro contacto por WhatsApp, que es ahora la red social de mayor difusión, es con Lava de Ciudad Victoria, 834-246-2548. Nuestra red social, Colegio Montessori Victoria, en Facebook y en Instagram, que también estamos como Montessori Victoria, son las redes ahorita de mayor difusión y alcance que estamos promoviendo. Y estamos reestructurándonos, cambiando la imagen porque este año cumplimos 40 años de ser una educación extraordinaria, que creo que esa es una manera muy buena de resumir este método. Y estamos por poner nuestra plataforma ya en sitio web. Esos son los contactos que pueden tener con nosotros y por supuesto que sí, estamos ampliándonos, haciendo asesorías, estamos revisando también cómo generar nuevas bases para que hacer la batuta de este cambio de generación y tener Montessori Victoria para nosotros. Excelente, muy bien. Y entonces acabo de decir algo bien interesante y lo vemos nosotros mucho en los gobiernos corporativos, es la sucesión, estos temas de sucesión de esa primera generación que fue tu papá y tu mamá y ahora a esta segunda generación que eres tú. Y bueno, muchísimas felicidades porque representas el 30% de las empresas familiares que llegan a la segunda generación, porque ya después el 3% llega a la tercera generación. Entonces, muchísimas felicidades para ti y además de eso, pues todo ese legado que te dieron a ti, tu papá y tu mamá. Entonces, agradecemos tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar su vida y mejorar en este 2026. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Y si hoy aprendiste, espera ver lo que tenemos para ti en las próximas entrevistas, secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta. Queremos que estés en primera fila, así que suscríbete, eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para ti y activa la campanita y compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios que quieran cambiar sus vidas y las de sus familias también. Y ahora te toca a ti, dinos en los comentarios cuál fue el momento wow del episodio, ¿verdad? Lo que más te encantó. Leemos cada mensaje y amamos conectar contigo. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias también a tu audiencia. Entrevista. Hasta luego.